¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo donde se encuentren viendo esta sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental. Para los que estamos aquí en vivo, bueno, pues les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar aquí acompañándonos. El día de hoy tenemos una sesión reprogramada debido a que el mes anterior tuvimos algunas fallas técnicas ahí con el internet y entonces nos honra nuevamente el día de hoy el doctor Luis Díaz Batalla, que es líder del proyecto de aprovechamiento sustentable de Mezquite, que es auspiciado por el Fondo Newton, y ahorita el doctor Luis nos va a platicar acerca de esto. Y el tema del día de hoy es el mezquite prehispánico, colonial, contemporáneo y disruptivo. Y me permito leer una breve semblanza del doctor Luis. El doctor Luis Díaz Batalla es químico, farmacólogo, maestro en ciencia y tecnología de alimentos y doctor en ciencia de los alimentos y salud humana. Es autor de artículos científicos y solicitudes de patente dirigidas a la descripción y aprovechamiento de la vaina de mezquite. Es ganador del Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2019 y 2020 por sus aportes en la producción de alimentos en el Valle del Mezquital de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Es líder del proyecto de aprovechamiento sustentable del mezquite auspiciado por el Fondo Newton, en colaboración con el Instituto Rowett de la Universidad de Aberdeen. Es fundador del grupo Yuti y Casa Mezquite en Santiago de Anaya, Hidalgo. Iniciativas enfocadas al valor agregado del mezquite. Actualmente es profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. Pues muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación, doctor Luis Díaz Batalla, y el escenario, el micrófono, la pantalla es todo suyo. Adelante. Ok, primero díganme si esto ya se ve bien. Sí, ya vemos su pantalla, doctor. Adelante. De acuerdo, pues muchas gracias. Em, para mí es un gusto estar aquí, presentarles más para esta región tan importante de la tierra chichimeca, todo el semidesierto mexicano, es muy importante este tema. Em, Así que, por lo que hemos encontrado, la relevancia asociada al mezquite en México, pues hemos decidido colocarle un tema un poco largo, ¿no? El tema aquí es mezquite, sí, pero ¿desde qué perspectiva? Desde una perspectiva prehistórica, que es importantísimo reconocer esta característica de este árbol, prehispánica, que tiene un tema relevante que hemos olvidado, colonial, que la colonia nos dio características importantísimas y nos puso limitantes en muchos sentidos que ahora nos permiten ver el mezquite como lo vemos. Contemporáneo, ¿cómo vemos hoy el mezquite? ¿Qué estamos haciendo con él? Y por otra parte, en función de lo que hemos encontrado desde el punto de vista de los proyectos de investigación que hemos hecho enfocados a describir el mezquite y su fruto, la vaina, creemos que ahora el mezquite es un elemento disruptivo para el sistema alimentario mexicano. Entonces, les voy a platicar aquí por qué estamos eh, pues haciendo referencia a toda esta generalidad con la que pudiéramos referirnos al mezquite. Entonces, número uno, en primer tema tenemos el mezquite prehistórico. Importante comentarles este aspecto. El mezquite se ha diferenciado del resto de sus familias relacionadas, emparentadas, hace más de 2 millones de años. Eso es importantísimo porque esto significa que el mezquite es casi tan viejo como los propios semidesiertos y desiertos que conocemos. ¿Ok? Entonces, el mezquite evolucionó, coexistió
convivió con especies que ya están extintas. Gran parte de estas especies es a lo que nosotros nos referimos como la megafauna y muchas otras especies vegetales incluso que ya no están. Entonces, este aspecto es importantísimo de reflexionar porque nos deja una idea clara de pues esa adaptabilidad que ha generado, de tal forma que esas capacidades biológicas que para mí las podemos clasificar en tres principales. La primera es su capacidad de fijar nitrógeno. Esto es importantísimo porque sabemos que el nitrógeno es el fertilizante, el grupo amino que permite sintetizar aminoácidos y con ellos proteínas y ácidos nucleicos y demás. Entonces, es importantísimo esta capacidad. De lo contrario, dependeríamos de la fertilización del cultivo. Es decir, el mezquite tiene la capacidad de producir su propio fertilizante y esto es importantísimo, una de las capacidades biológicas con las que ha evolucionado. Número dos, tiene la capacidad de adaptarse al semidesierto y esto es importante porque no depende de agua inmediata. Tiene una capacidad de desarrollar una raíz de hasta 60 metros de profundidad en busca de agua subterránea. Eso hace que no dependa de agua superficial ni de lluvia. Esto es importantísimo, porque ambos aspectos de los cuales les acabo de decir, la fijación de nitrógeno y la adaptación al semidesierto, esta forma apropiada de gestionar el agua, no es algo que se mantenga para él solo. Tanto el nitrógeno que fija como el agua que pone a disposición es para él y para el resto de la biodisponibilidad que le acompaña. De tal forma que el mezquite cumple un papel importantísimo en la estabilidad de los ecosistemas, particularmente en el semidesierto mexicano y en otros semidesiertos también. Entonces, acabo de describir dos de sus propiedades biológicas más importantes, la fijación de nitrógeno y la gestión eficiente del agua. Y la tercera, a la cual hice referencia, es que tiene la capacidad de producir un fruto que es indehiscente. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque por eso les pongo esta foto de este megaterio, esta megafauna, que ya está extinta, pero está comiendo mezquite. Esta foto era muy común. El mezquite es una vaina, una leguminosa. Esta leguminosa es como otras, pero es indehiscente. ¿Qué significa? Que nunca va a soltar su semilla. No es como el frijol o como la haba o como alguna otra leguminosa que una vez que se seca la vaina, ¡pum!, estalla y avienta su raíz, su semilla por todos lados tratando de dispersarla. Esta no es la estrategia del mezquite. El mezquite usa otra estrategia. Esa otra estrategia es que acumula azúcares en su vaina, de tal forma que los animales buscan comer esta vaina y al no soltar y su semilla al estar protegida por una cápsula leñosa, pues pasa sin digerirse a través del tracto gastrointestinal del animal y allá donde el animal excreta, ahí van a hacer un nuevo mezquite. Así que este megaterio comía un mezquite, caminaba 10, 15, 20 kilómetros y ahí depositaba sus excretas y ahí nacía un nuevo mezquite. Es así que ahora sabemos que hay poblaciones silvestres de mezquite desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia. Y toda esta distribución está asociada a esta evolución y esta convivencia con estos animales a los cuales les estoy haciendo referencia, que hoy están extintos. Así es que hay que reconocer la resiliencia de este árbol importantísimo que otra vez ha sobrevivido a la última gran extinción. Así es que, primer parte, el mezquite es un árbol prehistórico que le da estas tres características importantes y hay que tomarlo en consideración. Número dos, el mezquite en su etapa prehispánica. El mezquite tuvo relevante participación en los pueblos que habitaron el centro de la República, Mesoamérica y Aridoamérica antes de la llegada de los españoles. Y cuando me refiero antes de la llegada de los españoles, me hago referencia a desde la llegada de los primeros pobladores de América, es decir, hace 25,000 o 30,000 años. Hacia acá, el mezquite formó parte de este paisaje y por lo tanto de las especies que convivieron incluso con el humano desde entonces. A eso me refiero como prehispánico. Aquí es donde hago referencia a estos documentos prehispánicos que están disponibles y en los cuales podemos encontrar la presencia del mezquite con esta relevancia importantísima. Y esa relevancia radica en
el hecho de que forma parte de al menos 5 códices prehispánicos. Aquí estoy poniendo 5 de ellos, pero puede haber un par de ellos más. El códice Quinatzin, el códice Tudela, perdón, el códice Feyerabad-Mayer, también conocido como el códice de los 4 árboles cósmicos, en donde uno de ellos es el mezquite, el códice Tlotzin y el códice Boturini. Todos ellos importantísimos para la idea del rescate de las culturas y las formas de vida prehispánicas. Pero de estos solo les traje la imagen de uno de ellos. Algún día que tengamos tiempo les platicaré de las demás, pero aquí es el que para mí resulta más relevante y es el códice Boturini. Y aquí les pongo una imagen de este códice Boturini, también conocido como la tira de la peregrinación, que espero recuerden la importancia de este códice. Este códice cuenta la historia de la salida de los aztecas de Aztlán a lo que posteriormente sería la Gran Tenochtitlán. En su camino, guiados por su dios Huitzilopochtli, este peregrinar, que duró varias décadas, pues les impuso varios retos. Uno de esos retos fue enfrentarse contra otros pobladores. Y uno de esos enfrentamientos, Huitzilopochtli les exige a los aztecas en su momento un sacrificio humano. Y ese sacrificio humano se realiza sobre una biznaga, como lo podemos ver ahí, y sobre un mezquite, como lo podemos ver ahí. Y en ese momento que se lleva a cabo ese sacrificio humano, pues Huitzilopochtli sube de categoría al pueblo azteca y le da dos cosas importantes. Le da el arco, le da la flecha, lo establece como un pueblo guerrero y además de eso les cambia de nombre. En lugar de hacer referencia a ellos o a seguir haciendo referencia a ellos como el pueblo azteca, les denomina el pueblo mexica. ¿Por qué mexica? Porque Meshi es el segundo nombre de Huitzilopochtli. Así que nosotros somos Meshi, México, mexicanos, debido a que somos la gente de Huitzilopochtli, ¿ok? El pueblo de Huitzilopochtli. ¿Y por qué es importante esto? Porque este origen del nombre Meshi, México, se establece enfrente de un mezquite, y esto es importantísimo. Entonces, esto pues nos deja referencia de que culturalmente el mezquite cumplía papeles importantísimos. A la llegada de los españoles, tenemos pues que Hernán Cortés llegó en 1519 aquí a América y en 1521 ya había caído la Gran Tenochtitlan, solo 2 años. ¿Ok? Los primeros historiadores que empiezan a relatar esto que sucedió acá, pues dejaron claro que una vez que tomaron la Gran Tenochtitlan, pues ellos buscaban minerales, ¿ok? Y pues estuvo claro que tenía que incrementar la exploración y no quedarse en el centro de la República, de tal forma que empezaron a caminar hacia el norte, a lo que se conoció como el Septentrión Novohispano. ¿Y qué sucedió en el Septentrión Novohispano? Pues encontraron a los grupos de pobladores de esa región, que eran los cazadores recolectores, a los que dieron el nombre de chichimecas. Estos chichimecas resulta que descritos por los primeros historiadores, Pedro de Ahumada o Torquemada, fueron referenciados con este nombre, chichimecas, pero además se les describe en los documentos históricos como pueblos con 3 características importantes. Número 1, que viven en cuevas. Número 2, que visten pieles de animales. Y número 3, que comen mezquite. Aquí está uno de los principales hallazgos más importantes, porque esto significa que como humanos, como pobladores de América, llevamos más tiempo comiendo mezquite que frijol y maíz, de tal forma que tendremos aquí que reconocer estos elementos importantes para restablecer la categoría de nuestro tema. Estos enfrentamientos, esta existencia de estos pueblos en esta región, pues generó conflictos importantes, mientras que a Hernán Cortés solo le costó 2 años conquistar la Gran Tenochtitlan. Resulta que para superar estas negociaciones y conquistar el territorio chichimeca, pues tuvieron que entrar en conflicto con estas poblaciones. Estas poblaciones o esta interacción generó lo que conocemos ahora como la Guerra del Mixón, que más tarde se convertiría en la Guerra Chichimeca.
que terminó hasta 1600. De tal forma que estos individuos que vivían en cuevas y que vestían pieles de animales y que comían mezquite, resulta que establecieron una resistencia más férrea que los propios aztecas o mexicas en su momento. ¿En base a qué? En base a su forma de vida, cazadores recolectores que comían mezquite. ¿Ok? Y este fue uno de los elementos importantísimos que alargó esta parte y que fue realmente un dolor de cabeza para la explotación de las minas para los españoles. Aquí les tengo solo un brevario cultural. Aquí tenemos a Pedro de Alvarado, espero que lo recuerden. Pedro de Alvarado fue el autor de la matanza del Templo Mayor en su momento. Además, un conquistador importantísimo, no solo de aquí, sino que también se fue a Sudamérica, también realizó conquistas hacia el sur del continente y pues un primer personaje que fue todo un tema, ¿no? Pero del lado derecho les presento a Francisco Tenamastli, que fue uno de los principales individuos que planteó esa resistencia. Esa guerra del Mixón y esa guerra chichimeca fue liderada por este individuo, Francisco Tenamastli, y les pongo aquí solo la referencia. Francisco Tenamastli fue un guerrero de tal magnitud que incluso fue capturado por los españoles y fue enviado. Al final se sabe que terminó siendo consejero de uno de los reyes europeos y murió en España en 1556. Y este otro individuo, Pedro de Alvarado, que era un conquistador, para mí un encajoso desde cierta perspectiva, pero ¿qué creen? Que murió a manos chichimecas. Este gran conquistador no murió a manos aztecas, sino murió durante la guerra del Mixón en 1541. Así es que estos eventos han sido importantísimos y por alguna razón las hemos olvidado. Dentro de este mismo contexto, sabemos que los españoles no solo nos trajeron la lengua, la religión, algunas enfermedades, sino nos trajeron también al borrego, a la vaca, al caballo, al cerdo, etcétera. Y pues con esta nueva forma de producir alimentos, pues estas poblaciones de los nuevos pobladores que llegaban con estas ideas españolas, pues se sabe que partieron de Santo Domingo y de Santo Domingo, cada aproximadamente 25, 30 kilómetros, establecían un pueblo. En ese pueblo establecían una hacienda, una iglesia y por supuesto buscaban la actividad minera. Y una de las actividades importantes fueron las actividades ganaderas. Pero cuando lo hicieron hacia el norte, a esta nueva región que ahora se denomina como el Camino Real de Tierra Adentro, que espero que tengan este concepto claro, patrimonio de la UNESCO actualmente declarado hasta lo que es el territorio mexicano, pues sabemos que este Camino Real de Tierra Adentro seguía terrenos importantes, caminos ya establecidos, y estos caminos eran difíciles. ¿Cómo transportar ganado sobre esos caminos en los que no había forraje con que alimentar a los animales? ¿Pero qué encontraron en el camino? Encontraron mezquite, y el mezquite se lo empezaron a dar de comer a los animales, y de tal forma que las poblaciones silvestres de mezquite sirvieron para trazar lo que conocemos hoy como el Camino Real de Tierra Adentro, y eso es importantísimo. Este trazo de lo que conocemos hoy como México y sus ciudades, y este concepto tan importante en el contexto internacional, Camino Real de Tierra Adentro, pues fue trazado por las poblaciones de mezquite. Todo esto sentó un precedente. El precedente es: el mezquite no es alimento para humanos, es alimento para animales, y esto nos cambió la forma. Si ustedes van ahorita mismo en la mayoría las regiones rurales de nuestro país y preguntan qué se hace con el mezquite, todo el mundo le va a decir, bueno, pues cuando bien me va, se lo doy de comer a los animales. Esa es una idea que tiene que ver con esa pérdida de la cultura, con ese olvido de cosas que solíamos hacer. Pero hay que dejarlo claro. Aquí otro de los mensajes: 1785, todavía estábamos bajo la corona española, y en este momento la corona española manda prohibir algo que no tiene precedente y que debemos recordar. Manda prohibir el destilado de vaina de mezquite. 1785. ¿En dónde lo manda prohibir? En Pachuca, en Celaya, en Querétaro y en Zacatecas. Y este es un documento que trae muchas más hojas, que hace referencia a otros lugares y a otras bebidas alcohólicas, pero es importante tener esta parte, este precedente importante. Significa que el mezquite formaba parte importante de la cultura en ese entonces y por alguna razón la olvidamos. Ahora, toda esta parte
pues queda ahí en la historia y cosas que debemos reconsiderar al respecto. Ahora sabemos que el mezquite, desde el punto de vista contemporáneo, ahora espero que puedan ver este mapa. En este mapa pueden ver esta distribución natural de mezquites, diferentes figuras, diferentes especies, pero podemos ver aquí las del centro, esos triangulitos, en donde la que domina es Prosopis labigata en el centro de la República, desde Oaxaca, toda esta parte, Guajuapan de León, la Mixteca poblana, que también está ahí, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, nuestro estado de Hidalgo, donde estamos ahorita, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, etcétera. Todos estos estados, 17 estados de la República, tienen poblaciones silvestres de Prosopis labigata. Y si se dan cuenta aquí, junto con las otras especies que caminan hacia el norte, pues podemos ver que coincide casi de forma perfecta con el camino real de tierra adentro, de tal forma que la propia configuración de nuestro hermoso país está enraizada en el mezquite. Pero ¿qué hacemos con él hoy? Pues lamentablemente muy poco. Lamentablemente, pues se utiliza como leña o como carbón. Quizás lo más cercano que tengan ustedes de haber comido mezquite es haber utilizado el carbón para hacer la carne asada del fin de semana. Algunos de ellos lo utilizan como ganado, de tal forma que dejamos de comer mezquite, lo hemos olvidado completamente, y sin embargo hay poblaciones silvestres completas de mezquite, y si no hay, porque en muchos casos ha sido muy maltratada estas poblaciones silvestres, hay que tener cuidado a la hora de reforestar, que sean las especies apropiadas. Hay errores garrafales que he notado trayendo especies del norte hacia esta región del centro que no coinciden. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte y respetar este antecedente prehistórico y prehispánico del mezquite para tratar de que este efecto contemporáneo no nos afecte tanto en las poblaciones y hacer un mejor manejo. Esto es importante, reflexionar la parte histórica para ver qué tenemos hacia acá. Entonces, es algo que hemos olvidado, pero que vale la pena recuperar. Y aquí les pongo esta coincidencia, ¿no? Esta coincidencia entre el camino real de tierra adentro y la distribución de mezquites. Así es que aquí tenemos un elemento histórico importantísimo para defenderle. Es decir, tengo claro que hay problemas en algunos temas, en algunos lugares en donde realmente están talando indiscriminadamente, donde le han hecho un mal uso, y después buscamos argumentos de cómo mostrarle a los políticos, a los servidores públicos, a los que establecen las reglas del manejo de la biodiversidad, cómo les argumentamos que es tan importante, que se debe cuidar. ¿Cómo les dejamos claro que no es una una flora nociva, que no lo es, que es prehistórico, que ha estado aquí antes de nosotros? ¿Cómo les planteamos esta perspectiva histórica que incluso sostiene el desarrollo del propio camino real de tierra adentro? Pues nos da argumentos para establecer estos argumentos de peso, estos elementos que nos permitan defenderle. Entonces esto es extraordinario, y gran parte de esto tiene que ver con la ganadería. Resulta que ahora la ganadería en su momento pues empezó a comer mezquite, y entonces pues hubo esa transición. De ahí que la ganadería vino a sustituir lo que ahora nosotros, o lo que les acabo de describir anteriormente, y que la megafauna era quien distribuía a las poblaciones silvestres de mezquite. Pues resulta que ahora la ganadería vino a sustituir esa megafauna, y ahora la ganadería hace esas veces, que incluso ahora está en peligro, ¿no? Porque antes se hacía pastoreo. Antes el pastoreo era importante, y el pastoreo cumplía estas funciones de la megafauna, distribuyendo las poblaciones silvestres de mezquite, pero ahora toda la ganadería es estabulada, es de alto rendimiento, de alto impacto ambiental, y esa parte, pues también tenemos que reflexionarla. La gente que pueda regresar al pastoreo, eso sería extraordinario, pero obviamente sabemos que por razones comerciales es un tema importante, pero entonces no estamos peleados con ese legado cultural, sino estamos revisando los elementos que nos permitan gestionarlo de mejor manera. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Eso fue la parte prehistórica, que hay mucho que decir otra vez, prehispánica, mucho que comentar, colonial, muchas cosas que discutir, y ahora contemporáneo también. Ese es el valor que le estamos dando, lo estamos viendo muy poco, pero ahora les voy a decir por qué el mezquite es un elemento, o puede ser un elemento disruptivo. Nos hemos dedicado durante los últimos 12 años en describir la vaina del mezquite. ¿Qué hemos encontrado? Primero, aquí hay una serie de publicaciones que ustedes pueden
revisar sin ningún problema para tratar de encontrar esta evidencia de la que les estoy haciendo referencia, pero lo que hemos encontrado es que el mezquite tiene un altísimo valor nutrimental. Es un alimento de calidad humana por su cantidad de proteína, por su calidad de azúcares y su perfil de aminoácidos y la presencia de fibra y compuestos activos. Importantísimo. Y pues con esto estamos pues dando ese valor de por qué los chichimecas lograron dar esa batalla teniendo al mezquite como uno de sus principales alimentos. Con todo esto, les puedo contar que tenemos 4 solicitudes de patente, tenemos varias publicaciones científicas y con esto se ha gestado la existencia, la creación de una iniciativa que empieza a generar valor a partir de la vaina con criterios de sustentabilidad, protegiendo todo este conocimiento y dándolo a conocer, pero generando valor a los pobladores que son los realmente dueños de este legado biocultural. Tenemos un grupo, el grupo Yuti, que se dedica a proteger esto que les estoy haciendo referencia, una alianza que hemos establecido con ellos en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, a donde están invitados a ir, y ahorita les voy a contar un poquito más de ese tema, en donde hemos solicitado incluso 2 marcas. ¿Qué les debo contar? Muchos de estos ustedes ya lo conocen, pero quiero que les quede claro, cuando hacemos referencia a la vaina del mezquite y a su fruto, lo primero que debemos saber es que hay que diferenciar sus 2 regiones anatómicas. El primero, el mesocarpo. El mesocarpo es esa parte dulce, riquísima, ¿cómo le dicen ustedes? La pulpa, no sé cómo le llamen. Eso, ahí están los azúcares, hasta 45% de azúcares, muy poca proteína. Y ya al centro tenemos a la proteína. Hemos encontrado individuos que pueden llegar a tener hasta 42% de proteína en la semilla. De tal forma que de aquí en adelante, desde mi perspectiva técnica científica, yo hago referencia al mezquite, pero lo primero que pregunto, ¿harina de qué vendes? ¿O harina de qué haces? Porque no es lo mismo. Una cosa es la harina dulce, la harina del mesocarpo, que tiene propiedades particulares, y la otra cosa es la harina de semilla, que tiene características particulares, distintivas. Aprender y gestionar esto nos permite generar 2 productos completamente distintos para cosas completamente diferentes. ¿Qué hacemos con la harina dulce? Bueno, pues con la harina dulce, que es la harina del mesocarpo, que tiene mucho azúcar, pues obtenemos la harina, se puede utilizar en panificación, en repostería, en lo que ustedes quieran, pero lo que nosotros hemos decidido es revivir el destilado de Bay Mezquite, ¿ok? Que es una bebida alcohólica con 40 grados de alcohol, que ahorita se les doy más detalles, que pues es este antecedente cultural que fue prohibido en 1785 por la corona española. Entonces, se pueden hacer un montón de cosas. Alguien que tenga otro tema de fermentación, que quiera hacer fermentación láctica, fermentación para obtener otro tipo de cosas, no solo alcohol, también es importante un sustrato, una materia prima importantísima para desarrollar productos de valor agregado. Número 1, lo que se hace con el mesocarpo. ¿Qué hacemos con la semilla? La semilla, para empezar, 36% de proteína al menos, con buen perfil de aminoácidos. Esto es importantísimo, porque le establece en la categoría de una proteína de origen vegetal de extraordinaria calidad, porque tiene altos niveles de lisina y altos niveles de aminoácidos azufrados. ¿Esto es importante? Sí, es la razón por la cual el maíz es de mala calidad desde el punto de vista de su proteína, o el frijol también es de baja calidad. Es decir, el mezquite tiene la calidad proteínica de ambos, tanto del frijol como el maíz. Entonces, esto nos pone aquí alerta de que el tema de la importancia en la nutrición de los pueblos chichimecas era importantísima. Entonces, aquí podemos ver la semilla. Para quien ha trabajado la vaina de mezquite, sabe que obtener un puño o esa cantidad de semillas, como las están viendo ahí, no es algo sencillo, ¿ok? Sin embargo, hemos desarrollado esa tecnología para poder obtener estas fracciones. ¿Qué hacemos con la semilla? ¿O qué hicimos? Para probar su valor alimentario humano, hicimos un ensayo en modelo biológico y para eso utilizamos tecnología moderna, procesamiento por extrusión, que es un procesamiento en donde se utilizan altas presiones, alta temperatura durante corto tiempo para llevar una cocción en seco. Esa cocción no requiere aditivos, no requiere más otra cosa. Y esos alimentos formulados a partir de la vaina perdón, a partir de la semilla de mezquite, se los dimos de comer al ratón C57BL6J. ¿Por qué el ratón C57BL6J? Porque este ratón es un ratón genéticamente diseñado para desarrollar diabetes e hipertensión.
y además dislipidemia e hiperglicemia. Es decir, es un ratoncito diseñado para desarrollar enfermedad metabólica. Cuando le dimos esta dieta desde el destete al animal, pues resulta que tuvimos la posibilidad de revertir el fenotipo, perdón, de prevenir el fenotipo enfermo. Y este animal no solo no engorda, sino que además no desarrolla dislipidemia, ni obesidad, ni hipertensión. Utilizando esta parte, ¿a qué le echamos la culpa? ¿A qué le atribuimos esta parte? Primero, a lo que le acabo de decir. Tiene una fibra soluble extraordinaria, prebiótica, un perfil de aminoácidos muy balanceado. Tiene además una serie de compuestos activos, dos de ellos los más importantes, encontramos más de 100, pero dos de ellos los más importantes, uno de ellos iringaresinol, un antioxidante importantísimo, que además es un inhibidor del Helicobacter pylori. ¿Qué significa? Helicobacter pylori es el generador de la gastritis, ¿ok? Entonces, esto ayuda a muchos temas inflamatorios en el sistema gastrointestinal, y además encontramos avitexina, que es un compuesto de alta actividad biológica muy importante. ¿Y por qué todo esto es importante? Esto es importante en este momento porque estamos en una condición de sindemia global en donde geográficamente coincide la obesidad, la desnutrición con el cambio climático. Podemos ver todos estos temas. Hemos tenido en los últimos años una sequía tremenda, pero además las lluvias de este año fueron completamente atípicas, es decir, tenemos un desorden. Y además de eso tiene que ver con este costo. Lamentablemente estamos acostumbrados como humanos, más de 8.000 millones de humanos tienen la extraña costumbre de levantarse todos los días y de comer 3 veces al día. Esto es importantísimo porque están exprimiendo la tierra hasta más no poder, de tal forma que tenemos que encontrar formas de tener mejores alternativas sobre esta parte. Y el mezquite aquí, pues cae como anilla al dedo, así es que tenemos que superar esta forma de cómo conceptualizamos los alimentos y mejorar en este sentido. Aquí les presento al grupo Yuti. El grupo Yuti es un grupo de individuos otomíes, ñañús, que otomí es un grupo, pero hay subgrupos. Este subgrupo es el subgrupo ñañú, en el estado de Hidalgo, particularmente en Santiago de Anaya. Y aquí en Santiago de Anaya hemos tenido la posibilidad de que estas personas hayan dispuesto de sus terrenos, hayan dispuesto de un poco de su infraestructura para establecer este grupo que se enfoca directamente a comunicar esta información que les estoy dando, a rescatar toda esta parte y a colocar el mezquite en la gastronomía de todos los días, de tal forma que les voy a presentar productos que ahora utilizamos para hacer pan, galletas, tortillas, bebidas y, por supuesto, destilado de vaina de mezquite. El eslogan de este grupo: de su raíz y su semilla, que florezca el mezquital. De su raíz hace referencia no solo al árbol, que es su fortaleza, sino también al antecedente, a las personas, a los abuelos, a esas raíces que necesitamos considerar porque tienen ese conocimiento. Y a su semilla hace referencia a las siguientes generaciones que deben cambiar la forma en cómo nos alimentamos para hacer un sistema alimentario más sostenible. Aquí está el lugar, Casa Mezquite. Aquí en Casa Mezquite les comento, el día de mañana vamos a una reunión de reconocimiento de la guía UNESCO de turismo comunitario. Hace 15 días fuimos reconocidos con el premio latinoamericano al que se le conoce como los Bóscares. Los Bóscares es un reconocimiento a gente que trabaja con los bosques, con los árboles, tratando de hacer un mejor uso de la biodiversidad. Nos han dado ese reconocimiento y participamos también en los galardones turísticos locales, que nos coloca ahí como una alternativa para tratar de contribuir en la difusión de conocimiento acerca de ver al mezquite y todo lo que está cerca de ellos de otra forma. Entonces, Casa Mezquite, todos los que estén por aquí en el estado de Hidalgo están invitados a conocernos. Grupo Yuti tiene dos marcas. Número uno, Yuti. Yuti es una marca que distribuye alimentos. Y Shudisa es la marca que produce y distribuye la bebida alcohólica. ¿Ok? Dos marcas distintas porque las bebidas alcohólicas requieren impuestos que se tasan en el IEPS y que es altísimo, 52%, razón por la cual los temas económicos los planteamos de diferente manera para tratar de no generar confusiones. Entonces,
Estos son la lista de productos que tenemos. Tenemos, número 1, la harina dulce de mezquite, 35% de azúcar, 20% de fibra, que puede ser utilizado en repostería, es la fracción del mesocarpo, es lo que ustedes conocen como esto delicioso dulce, solo que es crudo. Nosotros hacemos un tratamiento por microondas para tratar de que no se oscurezca y no hay necesidad de meterlo y hacer una miel o algo así que expone a tratamiento térmico durante mucho tiempo y genera muchos productos de las reacciones de Maillard oscuros que no son necesariamente buenos. Entonces nosotros proponemos que esto puede comercializarse de esta forma. Es el primer producto. El número 2 es la semilla de mezquite, pero extruida. Recuerden que aquí es donde está la proteína. Así que aquí se está comercializando esta parte, ya se ha desarrollado el proceso, la descripción y el proceso por extrusión, que es, les repito, un proceso de cocción realmente muy amigable con el ambiente, rápido y versátil. Y tenemos un producto que tiene 25% de fibra, 28% de proteína, básicamente sin grasa, y que se puede usar en panadería, en tortillerías, en malteadas, en etcétera. La cantidad de cosas está listo para usarse porque ya está precocido. Y de cada tonelada de vaina de mezquite nos quedan 300 kilos de cascarilla. ¿Qué hacemos con esa cascarilla? Bueno, pues la utilizamos directamente para obtener una bebida caliente, ya sea con la cascarilla cruda o tostada. La cascarilla tostada nos permite obtener una bebida muy semejante al café, con esas características organolépticas distintivas del mezquite, pero solo utilizando el desecho, es decir, su cascarilla, no la vaina completa, ni tampoco su semilla, sino únicamente la cascarilla del mezquite. Otra vez, cruda o tostada. Y el producto estrella es el destilado de vaina de mezquite, que otra vez, recuerden que fue prohibido en 1785 por la corona española y ahora pues nosotros lo tenemos, ya se produce, ya se está comercializando, 40% de etanol. Incluso el año pasado nos invitaron a San Diego, California, el Consejo Estadounidense de Bebidas Alcohólicas, para ofrecernos un reconocimiento de entre uno de los 9 proyectos más relevantes desde el punto de vista de la innovación en la industria de las bebidas alcohólicas en el mundo. ¿Por qué? Porque proviene de un árbol que es una leguminosa, que es un legado ancestral y que lo producen manos ñañús o tomíes indígenas. Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que yo les planteo aquí a todos los que me estén escuchando? Todo esto nos deja paso para abrir un tema económicamente y socialmente súper relevante, que es la denominación de origen, del producto, de este y de quizás otros. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros buscamos esas redes que eventualmente nos permitan transferir estas tecnologías a otro lugar. Y ese camino real de tierra adentro, ahora lo tapicemos de camino real de mezquite, con todos estos productos de alta calidad, ayudando a fortalecer el sistema alimentario mexicano. Este es el cereal, también hacemos cosas que ya estén listas para comercializarse, la vida moderna lo exige, así que este es un cereal directo, ya nomás para ya procesado por extrusión, listo para que lo sometas a tu desayuno. Una botana para aquellos que les gustan botanear, ya ven que a la gente joven le encantan los sabores salados, picosos, etcétera, entonces también, pero con un 30% de proteína de leguminosa. Y además, no desperdiciamos absolutamente nada, todas las fibras y demás. Hacemos un extracto rico en antioxidantes que también le estamos entrando a los cosméticos y elaboramos un champú al cual le agregamos aceite esencial de romero, que también la obtenemos con las propias fracciones de la vaina de mezquite. Todo lo que nos queda, hay mucho material que tenemos cuando hacemos el proceso de fermentación y destilación, hay mucha biomasa que nos queda, pues esto se lo damos de comer a los borregos y ahora estos borregos alimentados con mezquite, pues han dejado pues un legado, un material que se puede hacer ganadería utilizando este recurso o los subproductos de esta tecnología. Y ahora hay borregos a los cuales les hemos llamado el borrego Yuti, con el cual, por supuesto, hacemos una barbacoa Yuti. Características generales que hemos descrito desde el punto de vista, hemos hecho todo el perfil metagenómico de la flora, del rumen de estos animales y hemos encontrado que tienen menos cantidades de poblaciones de bacterias metanógenas. Sabemos que uno de los aspectos importantes
de la actividad agrícola, perdón, de la actividad pecuaria, de la ganadería, es la producción de metano, derivado de la existencia de estas bacterias que pueden generar metano. Bueno, pues una dieta basada en el mezquite tiene la capacidad de reducir la población de bacterias metanógenas y con eso una teoría es que puede reducir el efecto en el impacto de gases de efecto invernadero de la ganadería. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Más para el tema y el tipo de público que tenemos hoy. Y entonces, con esto les hago un resumen. Primero, es una leguminosa, el mezquite es un árbol extraordinario, silvestre, que está específicamente adaptado al semidesierto, donde la agricultura no tiene cabida, donde es difícil hacer agricultura en este momento, sin agua, es difícil, de bajo impacto ambiental, que no tiene gluten, que tiene altísimo valor nutrimental por su proteína, por su fibra, además por sus compuestos activos, y lo más importante, coincide con la cultura, con las poblaciones que merecen ser reconocidas y merecen tener otra alternativa de desarrollo. Y en este momento, pues lo estamos haciendo en el estado de Hidalgo, pero queremos construir y hacer realidad este proyecto al que hemos denominado Mezquite México, que plantea esta red completa desde todas estas poblaciones de mezquite que ya les mostré anteriormente y todas estas regiones involucradas para tratar de cambiar la forma en que vemos el mezquite en México. Un resumen de las cosas que hemos abordado. Esto es muchas más cosas que hay que decir. La biodiversidad puede ahora ser un impulso social y económico de forma muy responsable. Aquí pueden ver el QR, aquí pueden escanearlo y pueden revisar lo que estamos haciendo en Casa Mezquite. Pueden consultar nuestra página, nuestras redes, ver las cosas que estamos haciendo. Pueden revisar los artículos científicos que ya se los planteé. Tienen ahí acceso a mi información, etcétera. Aquí está mi nombre. Actualmente pues, soy el fundador del grupo UTI que tenemos. De hecho, ahorita estamos en un evento de innovación en Latinoamérica, en Morelos. Está aquí todo un tema y estamos planteando este posicionamiento del mezquite a nivel nacional y resulta que se nos ha ido de las manos un poco porque ahora resulta que quieren que sea internacional. Es decir, países como Chile, que tienen mezquite, países como Honduras, que no lo sabía, que tienen mezquite, también están involucrados ahora y están interesados en este tema. Estados Unidos, ya les dije anteriormente, están involucrados en esta parte porque tienen mezquite en Texas, en San Antonio, en California. Entonces, pues lo que a mí me gustaría es que hiciéramos esta alianza para que, pues, de mejor forma y para beneficio de los mexicanos primero, esta tecnología pudiéramos madurarla primero en México y convertir al mezquite en un verdadero eje de desarrollo que nos permite incluso salvar las poblaciones que ya están en riesgo. Entonces, pues yo soy Luis Díaz Batalla, desde acá, ahorita desde Morelos, pero ya les digo, yo soy del estado de Hidalgo, en Santiago de Anaya, y están invitados cordialmente a visitarnos. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? Doctor Luis, pues muchísimas gracias por esta presentación en la que nos ha mostrado la riqueza histórica en términos ecológicos, biológicos de una especie tan importante, tan desconocida y tan desvalorada. Sí, sin, ¿puede dejar de compartir su pantalla, doctor? Sí, Para que claro. empecemos tenemos aquí algunas preguntas en el chat que voy a pasar entonces ellas. Hay dos preguntas, las voy a hacer, pero siempre hay la invitación para que los que hicieron la pregunta también la puedan hacer directamente o si quedó alguna duda. Tenemos todavía tiempo suficiente para ello y creo que el doctor Luis también tiene la disposición. Bueno, don Jorge nos pregunta, bueno, hace la pregunta, para los que no somos biólogos, ¿cómo distinguimos especies de mezquite para forestar con la especie correcta? Ok, sin problema. Hay una guía que se las puedo hacer llegar. Hay una guía, muy clara sobre el tamaño de hoja, el tamaño de la vaina, el tamaño de las pequeñas hojitas de la hoja compuesta. Hay toda una guía que nos permite a nosotros revisarla y tiene que ver principalmente con los tamaños
hay que medir simplemente los foliolos y esas mediciones en centímetros nos puede dar una idea, también la geometría también nos da una idea, la presencia, ausencia y distribución de espinas también nos da una idea, y con eso podemos distinguirlo. Sin problema puedo hacerles llegar esta guía. Por ejemplo, yo acá en Hidalgo he encontrado una contaminación genética, le digo yo, no sé si pueden hacer referencia, el mezquite del norte, que es Prosopis glandulosa, que viene de allá arriba, tiene una hoja muy grande y su foliolo, es decir, sus hojitas pequeñas son muy grandes, son muy largas. De hecho, su hoja se parece como una hoja de pirul. Entonces, esa es otra especie. El Prosopis labigata es una hoja pequeñita, chiquita, con orejas como de ratón, hojitas como orejas de ratón, chiquititas. Entonces, son indicadores importantes. Entonces, sin problema les puedo hacer llegar este documento, esta guía que nos dice más o menos cómo debe ser el Prosopis labigata que corresponde a nuestra región. Muy bien, muchas gracias. Don Jorge, bueno, voy a pasar a otra pregunta, pero digamos que don Jorge, también aquí, continuando con este diálogo, él señala en el chat que con gusto participamos en esta red de apoyo y difusión, y bueno, necesitamos una guía de cuidado y tratamiento. Bien, paso a la siguiente pregunta. Bueno, comento que esto creo que más o menos ya responde eh, a lo ya indicado por el doctor Luis Batalla. Bueno, Adina Tamayo pregunta, ¿se conoce el motivo por el cual fue prohibido el destilado de mezquite? Ok, sí. No solo se prohibió el destilado, se prohibieron muchas bebidas alcohólicas. La razón, número uno, en la región, porque era difícil controlar a los chichimecas. Imagínense controlar a los chichimecas, de por sí se dice que eran revoltosos, que los españoles no se querían enfrentar a un chichimeca cuerpo a cuerpo. Y ahora imagínenselo con unos tragos encima, socialmente era difícil controlarlos. Entonces esa es una primera razón. Y la segunda razón es que pues ellos también tenían su mercado de las bebidas alcohólicas que ellos mismos trataban de introducir. Entonces, pues tanto el pulque como estos destilados establecían una competencia importante. Entonces, de ahí que no era tan bueno, o más bien ese fue el origen de esta prohibición. Muy bien. ¿Alguna duda, Adina, que quisieras abrir tu micrófono, no sé, tu cámara y continuar el diálogo o ya con eso es suficiente? Sí, ya, ok. Aquí nos confirman por el chat que gracias por la respuesta. Sergio Reyes, adelante, por favor, Sergio. Gracias. Dos preguntas. La primera sería si el aprovechamiento que están haciendo del mezquite es en poblaciones silvestres o si han exprofeso y mediante la mano y la intervención humana han hecho plantaciones de mezquite sobre las cuales han hecho el aprovechamiento. Y la segunda, en términos de ya, no su proyecto real que está en desarrollo, sino como propuesta macroeconómica o mesoeconómica para las regiones o incluso el país, sería en línea con esta pregunta, si sería sobre el aprovechamiento de poblaciones silvestres o si requeriría reconversión de tierras agrícolas o agropecuarias para hacer las plantaciones, digo, en un futuro utópico en donde cambiemos el origen de la proteína, obteniéndola del mezquite, o pues sí, esa alternativa, si bastaría con las poblaciones silvestres o si se tendría que pensar en plantaciones de mezquite, que yo entiendo es una especie que tarda en ciertos años, tarda en dar fruto en términos de la cantidad y para que sea susceptible del aprovechamiento. Y nada más el paréntesis,
Me parece que Jorge, el que hizo las preguntas anteriores, es Jorge Don Bici, más que Don Jorge. Don Bici, que es uno de los principales promotores históricos de la bicicleta en Aguascalientes. Esas serían las preguntas, doctor. Sí, Sí, adelante. importante lo Gracias, que Pepe. comentas y es medular. Primero, esto que acabas de decir depende de las regiones, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. En Santiago de Anaya, en donde nosotros estamos, no necesitamos plantar. Las poblaciones silvestres de mezquite tenemos un cinturón que es toda esta parte del temporal que a lo mejor no me vas a entender, pero desde el Arenal, que es un extremo del Valle del Mezquital, hasta Simapán, que es el otro extremo del Valle del Mezquital, tenemos un cinturón de mezquite silvestre. En este momento estamos en posibilidad de usarlo. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, a mí me preocupa más que continúe la deforestación, es decir, que se sigan talando mezquites, a sembrar más. ¿A qué me refiero? A que si nosotros dejamos que esos terrenos solitos se recuperen utilizando poblaciones silvestres y utilizando la silvestría, es decir, toda esta dinámica ecológica que tiene que ver con la forma en que se propaga el mezquite, esto es importantísimo, porque en este momento no necesitaríamos de propagar más árboles, sino con las poblaciones silvestres en algunas regiones es suficiente. ¿Es esto la realidad para todos? No, lo sé. Y por eso tengo claro que en algunas regiones, por ejemplo en el Bajío, ya está muy degradada la población de mezquites. Y entonces sí necesitamos sembrar. Les voy a dar un regalito aquí. Espero que vean quién está aquí. No, no se alcanza a ver, está difusa la imagen. A lo mejor necesita cambiarle el formato de la pantalla porque está este formato que dice, ahí está, ahí está. Ah, ok. Ebrad. ¿Sí es Ebrad? ¿Ya vieron quién está? Sí, Marcelo, Marcelo Ebrad, sí. que les digo que estamos en esta reunión. Bueno, pues Marcelo, ¿probaste el destilado de mezquite? El destilado de mezquite que te ayer lo probaste. Pero lo hice ayer, Ah, no, pues yo pensé, pero yo lo quería para más tarde. No hace tranquilo, pero la verdad es órale, bien, que sí. A ese nivel andamos. no, pues qué gusto, felicidades. Felicidades. Tenemos ya otra pregunta aquí en el chat. Déjame terminar de contestar la idea. Adelante. Eh, les decía que podemos hacerlo con poblaciones silvestres y en regiones como Guanajuato, sí requeriríamos sembrar. Nosotros estamos haciendo un banco de germoplasma, de material silvestre, de tal forma que pueda haber una región en donde podamos tener diversidad genética. Entonces, esta parte es importantísima. Bien por la importancia, yo creo que pues va a tener que regionalizarse. Si yo ahorita me esperara a sembrar, pues necesitaría esperarme 10, 12 años para lograr tener poblaciones en posibilidad de producir y no tenemos tanto tiempo para hacerlo. Entonces, esa parte es importante y pues podemos remediarlo de esta forma. Aquí sería, pues sí, en algunos casos ir a la reconversión y en otros casos, en otras regiones como la nuestra, no necesitamos hacerlo. Entonces, yo creo que puede ser una estrategia que utilice ambas formas de trabajar. Bien, pasamos a otra pregunta del doctor Benjamín Panduro, también colega de la Universidad de Colima. Él pregunta, en Colima, la UNAM y otras partes de México se ha demostrado que ya existía la destilación de bebidas en el mundo prehispánico.
¿Tiene alguna información de estudios de esa destilación relacionada con el mezquite? La destilación del mezquite es colonial. Debemos aclarar esta parte. Mientras que esa hipótesis de la destilación prehispánica se confirma o no, yo conozco el Museo de Tecomán, en Colima, en donde está un instrumento muy parecido a una jarra de destilación. Sí es posible, es viable, pero también debemos considerar que la ingeniería de ese momento, si bien pudo haber sido posible, y yo no dudo, eh, es difícil que hubiera sido a ciertas escalas o de obtención masiva. Realmente eran procedimientos que pudieran realizarse a escala pequeña, unos cuantos mililitros, unos cuantos litros, eso es posible, pero específicamente habría que evaluar, esta es una hipótesis que tiene mucha gente, no sabemos si sea completamente cierta, pero de ser así, pues tampoco cambiaría mucho el escenario. Entonces, no tengo evidencia de la destilación prehispánica de mezquite, no la tengo. Además, porque acuérdense que el tema de la alfarería con los chichimecas llegó un poquito tarde, ¿no? Los chichimecas no desarrollaron mucha alfarería, es decir, dado que eran cazadores recolectores, pues ellos realmente eran bastante rudimentarios para esos temas, ¿no? Entonces, hubo otras civilizaciones que sí desarrollaron la alfarería y contenedores, y si había contenedores, entonces sabían trabajar el barro y las tierras y el fuego y toda esta parte. Entonces, no es un tema que me quite mucho el sueño en ese sentido, porque con que haya evidencia de la destilación ya colonial, pues es más que suficiente para establecer ese antecedente y de por sí sería complicado encontrar certeza. Por ahí hay una evidencia de una llegada de uno de estos españoles y uno de los tlatoanis ofrece algo que se conoce como agua de humo. Dicen que les da agua de humo en un contenedor pequeño. Entonces, cuando dicen, ¿cómo que le dieron agua de humo? Pues hace referencia a que posiblemente fue un destilado, ¿no? Algo que probaron, pero no tenemos claridad en esa parte. Entonces, con cosas que no podemos definir, pues difícil asegurar algo. Sí, Juan Duro, después comentas, sin embargo, el debate persiste. No sé si pudieras ahí aclararnos este comentario, a qué hace referencia. Puedes abrir tu micrófono si así lo deseas, tu cámara también. No me permite abrir la cámara, pero Ok, bueno, el audio está está bien, bien. gracias. Un Sí. saludo, Benjamín. Un saludo, estimado. Sí, es un tema interesante, puesto que eh, ciertamente la tecnología que de Europa pues era más avanzada en muchos sentidos. Sin embargo, pues hay muchas cosas que desconocemos porque la colonia fue toda un encubrimiento, ¿no? Fue toda también una destrucción de muchos vestigios, de muchas cosas. Y bueno, se ha fortalecido mucho esta hipótesis de que ya existía la destilación en Colima. Y hay varios estudiosos, antropólogos, en la UNAM también, en Oaxaca, hay varios lugares donde han encontrado pues cosas y han probado han hecho el proceso con los instrumentos que han encontrado acá en Colima y bueno, sí se ha podido destilar y oye, pero en efecto coincido con el profesor que es complicado pensar que haya sido una cuestión masiva, ¿no? Una cuestión industrial, digamos, como para Era más ceremonial. producir. Sí, era una cuestión ceremonial. Bien, sí, gracias. Sí, de acuerdo. Interesante tema, pero bueno, habría que encontrar más evidencia, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? No sé si ustedes, yo mismo alguna vez intenté destilar en una olla de barro y es viable, ¿no? Es viable completamente. El gran tema aquí es que obtendrías, pues no sé, 200 mililitros, 300 mililitros, algo que para un chamán, desde luego que sí lo embriagaría, ¿no? O sea, ese chamán sí se puede emborrachar con unos 500 mililitros, 300 mililitros de un destilado, ya tiene para ganar su categoría de chamán. Muy bien. Pues gracias por esta participación.
no sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta. Bueno, yo tengo algunos comentarios, si me lo permite, con relación a, pues, este desconocimiento que se tiene de, pues, un árbol, eh, pues, tan rico en términos biológicos y, bueno, que lamentablemente todo el aspecto cultural e histórico que había alrededor de él, pues lo desconocemos, pero qué bueno que tenemos la oportunidad de que usted nos comparta estos estudios que ha realizado y pues cada vez, bueno, de manera personal me fascina más este tipo de árbol. Comentar solamente algunas cosas. Aquí en Aguascalientes, como usted ya lo ha comentado, pues es un árbol que por las mismas características de la región, pues abundaba. Sin embargo, el desconocimiento de los beneficios del mismo lo han puesto en una condición de peligro de extinción aquí en nuestra región. Eh, o sea, precisamente la ignorancia conduce a las personas a pues hacer este tipo de prácticas insostenibles, ya realmente injustificables. Por aquí cerca del municipio de Aguascalientes, de lo que es la ciudad, eh, alguna vez escuché de una persona decir que alguien tenía por ahí un predio con varias hectáreas y mezquites, y entonces que los iba a tumbar para poner árboles frutales. Entonces, vaya, yo creo que si escuchara su plática, su idea y su visión cambiaría. Bueno, eso es por una parte un tema. El otro, usted hablaba de la contaminación genética que puede generarse incluso con la misma especie y bueno, esto estuvimos a punto de padecerlo aquí en Aguascalientes. Lo comento porque dentro de la Asociación Movimiento Ambiental de Aguascalientes insistimos durante varios años a las autoridades a que las reforestaciones las realizaran con mezquites, con huizaches, con baradús, árboles pues propios de esta región semidesértica. Y en alguna ocasión, el titular de la Proespa en ese momento nos llamó para decirnos que o sea, que resultado de una multa, en vez de un cobro en efectivo, les pidió mezquitas. Y entonces, bueno, pues fuimos, atendimos a ese llamado y nos iba a entregar 50 mezquites, pues ya con una altura prácticamente 3 metros, digamos, adultos, pero pues nos dimos cuenta muy a tiempo de esto que ya señalaba, que los mezquites no eran de la región, sino que habían sido traídos de Nuevo León. Y bueno, entonces, bueno, se le hizo pues ahora sí que el comentario al procurador en ese momento de que lo mejor era pues solicitarles árboles que habían sido germinados dentro pues la literatura indica que debe ser con semilla de 5 kilómetros a la redonda máximo. Entonces, bueno, como ya lo señaló el doctor Luis Batalla, eh, pues no son árboles que se puedan adaptar tan fácilmente aquí y entonces, bueno, pues se hizo ese llamado de atención para que en este caso la Procuraduría pues pusiera más atención cuando hacía este tipo de intercambios, ¿no? Y por otra parte, aquí en Aguascalientes, bueno, pues también tenemos corredores biológicos todavía que se pueden conservar. Uno de ellos, pues estuvo en el ojo de las noticias mediáticas a mediados de este año, porque hay una zona que todavía se conserva dentro de la ciudad, que se llama La Pona, que está constituida prácticamente por mezquites, pero constantemente tiene la amenaza de la industria inmobiliaria. Entonces, por ahí hay esa lucha también que se está
realizando. Y por último, bueno, también se ha solicitado a las autoridades anteriormente en los parques, en los camellones, en las banquetas. Estos árboles iban creciendo de manera natural y pasaban con las podadoras, con los machetes y los cortaban. Y también, bueno, pues se hizo pues el llamado de atención para que esa vegetación nativa que estaba creciendo en los parques, en los camellones, pues se le diera la oportunidad y no se retirara, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido ya nos han escuchado y bueno, ahí vamos, ahí va esta vegetación nativa nuevamente surgiendo con la lentitud propia de la especie, ¿no? Como ya también lo señaló por ahí aquí Sergio Reyes, pues son árboles de muy lento crecimiento. Y bueno, en el pasado, las reforestaciones que se hicieron también, pues de manera como muy ignorante, de que buscar especies de muy rápido crecimiento, pues a lo largo del tiempo, pues han tenido afectaciones. Pues son básicamente algunos comentarios que yo quería hacer de esta situación que enfrenta el mezquite aquí en la región. Pues yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? De ahí lo que les comentaba, tener todo este antecedente histórico, prehistórico, colonial, etcétera, para dejarles claro a la autoridad la relevancia que tiene esto, reconocer su valor, que la gente encuentre actividad económica en ello. Eso es importantísimo. Dicen, ¿para qué uso el mezquite? Para nada. No, todo lo contrario, tiene un gran potencial. Es el futuro de la alimentación en México. Entonces, si le cambiamos su forma de su personalidad y la forma en que los políticos y los que hacen política de ecología y biodiversidad, que cambien pues su discurso, entonces otra cosa, ¿no? Pues de ahí yo me declaro su aliado. Si ustedes tienen necesidad de plantear algo y les sirve de algo que vaya yo allá y echarles un rollo a quien tenga que echárseles, vamos, porque otra vez cada región representa sus propios retos. Otra vez acá en el Valle del Mezquital, pues no tenemos mucho problema con eso en esta región, pero por eso les conozco algunos ejemplos allá en Guanajuato, en donde pues le han dado con todo, ¿no? Le han dado con todo y entonces necesitamos argumentos para recuperarlo. Entonces, estos son argumentos que nos permiten no solo impulsar una nueva forma de organización social, sino de incorporar la biodiversidad en ella. Entonces, pues todo esto requiere fortalecerse y pues por supuesto que todo el mundo anda buscando beneficio de un lugar o del otro. Bueno, pues digámoslo que esto es pues una forma de hacerlo. Solo pues hay que informarnos, hay que tomar decisiones con evidencia y entonces cada que alguien se ponga con este antecedente sobre que el mezquite no importa, pues hay que tener inmediatamente los argumentos listos para desenvainarlos y decirles, permíteme maestro, pero hay miles de cosas que sustentan que lo que estás diciendo no tiene sentido, así es que búscate otra historia, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante y de ahí esta idea que les decía de esta alianza, porque esto que me acabas de decir pasa en todos lados, a diferentes magnitudes, me lo contaron en Guajuapan de León, me lo contaron en Inzúcar de Matamoros, es decir, gente que dice, oye, sí, es que yo solía comérmelo, pero mira, ya no hay, ya aquí ya lo quitaron, ahora ya solo hay un poquito allá, por allá, pero allá de aquel lado hay mucho. No, no me preocupa mucho el tema genético porque debemos dejar claro que el mezquite es de polinización abierta y esa polinización abierta hace que las poblaciones intercambien material genético. Y quiero que quede claro que esta capacidad de compartir material genético ha sido parte de su evolución, ha sido parte de compartir las características que son importantes en cada una de las diferentes regiones, pero no lo hagamos nosotros de forma artificial. Es decir, eso ya se dio al pasar de los años, pero sí sería un error garrafal ir a traer Prosopis glandulosa de Nuevo León y ponerlo acá en Aguascalientes o en Jalisco o en Guanajuato o en Hidalgo, meter acá cuando tenemos nuestras propias poblaciones silvestres. Y te voy a decir un comentario más acotando todo esto. Recientemente que fui ahí a San Miguel de Allende charlando sobre estas cosas, alguien llegó y me dijo, sí, pero nosotros tenemos el mezquite sin espinas. Dije, ah, caray, ¿cómo que el mezquite sin espinas? Le dije, ¿sabes qué? Eso que me estás diciendo sí existe, pero no es de aquí. ¿Está claro? Es decir, alguien que quería decir que tenía la panacea sobre el problema, pues las cosas debemos tomarlas como son, con su evolución natural. Y sí hay una especie de mezquite que no tiene semillas, pero es peruana.
Entonces, este cuate está trayendo material de otro lugar para acá con la idea de que está generando un nuevo universo, pero pues no sabe que está cometiendo errores garrafales. Pero bueno, ese tipo de cosas, pues solo las vamos a aclarar cuando compartamos la información y tengamos toda una línea que construya esta red, que pueda fortalecer estas ideas y hacerla realidad. Sí, muchas gracias. Tengo una última pregunta. Usted nos expone que el mezquite, vaya, su región, su espacio natural es América, desde el norte hasta el sur. ¿Qué pasa con, en Europa hay mezquite, en África hay mezquite? Y hago esta pregunta porque yo tengo entendido que Kenia eh, produce bastante harina de mezquite que vende a Europa. ¿Cómo llegaron esos mezquites para allá? Si Sí, lo... no, también tenemos las versiones asiáticas y tenemos la versión africana, sin duda. O sea, y todo esto tiene sentido, ¿no? Porque estoy hablando de que las poblaciones de mezquite han evolucionado como el resto de la naturaleza. Y si recuerdan que la megafauna, a las cuales les hice referencia, la megafauna usaron el estrecho de Bering, etcétera, y entonces con ellas, sin duda, debió venir toda la flora en su intestino que habían comido y contribuyeron a esa dispersión. Entonces, por supuesto, hay una versión asiática y hay una versión, y existen sus versiones africanas. Así es que sí, mezquite es un tema de poblaciones mundiales. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, comentario. Bueno, pues entonces no me queda sino más que agradecer infinitamente que nos haya compartido su conocimiento. Vemos que está en este momento, en este día, muy ocupado. A pesar de ello, pues tuvo pues ahora sí que la atención de dedicarnos estos minutos. Y ya para no entretenerlo más, simplemente, no sé si ya se ve mi pantalla, creo que sí, ¿verdad? Bueno, hago aquí entrega virtual del reconocimiento al doctor Luis Díaz Batalla por su participación como ponente en la 34ª sesión del seminario con el tema Mezquite prehistórico, prehispánico, colonial contemporáneo y disruptivo. Aguascalientes, 5 de diciembre 2025, y como ya lo señalaba previamente, los firmantes, su servidor como representante institucional de la UA, la doctora Rosa María de la Torre como representante del Grupo de Investigación de Animales, la doctora Cristina Ramírez Barreto, representante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la maestra Lupita Castorena Esparza como representante de Movimiento Ambiental de Aguascalientes. Y bueno, pues con eso prácticamente estamos finalizando la sesión del día de hoy. Insisto, nuevamente agradeciendo al doctor Luis Batalla su generosidad, su tiempo para con nosotros. Sabemos que está muy ocupado y bueno, yo no quisiera interrumpirlo ya más. Y después nos pondremos de acuerdo, ya sea para que lo visitemos o nos visite y generar estos lazos que es importante. No, pues muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y acá estamos Muchísimas gracias. disponibles. Que tenga un bonito día, una bonita tarde. Igualmente, Igualmente, hasta luego. para todos los asistentes, nos despedimos. Y bueno, felices fiestas de fin de año para todos, para todas. Hasta la próxima.